¿Ya me escuchas? Aló, Víctor, ¿me escuchas? ¿Ves la PPT? Aló, aló. Ya, entonces vamos a, ¿cómo se llama? A ver, la clase pasada, a ver, voy a mostrar la PPT que nos habíamos quedado la clase pasada. Ya, ya mira, la clase pasada habíamos visto el tema de operadores, ¿no es cierto? Operadores básicos, ¿no? Lo que era ¿no? Ejemplos de, ¿cómo se llama? De comparaciones entre variables, ¿no es cierto? Si era igual, si era diferente, si era mayor, mayor igual, menor, menor igual, ¿no es cierto? Y también usamos los operadores condicionales, ¿no? Cuando si se cumple ¿no? una condición y si se cumple otra, se realiza, ¿cómo se llama? Un bloque de sentencias, ¿no? Y muestra algo, ¿no es cierto? O si no, con el operador OR, ¿no es cierto? Entonces, lo que me faltaba ver ese día, que no sé, no alcancé por el tiempo, era ver el operador instance of, ¿no? Este, este operador podemos utilizarlo para diferenciar o para verificar que una variable si es de un tipo determinado de objeto. O sea, si, digamos, tenemos una variable, digamos, ¿no? Que, digamos, no sabemos qué estructura tiene, podemos utilizar instance of comparándole con una clase y si da verdadero, quiere decir que esa variable es un objeto de esa clase, ¿correcto? Ya, entonces, a ver, voy a compartir la pantalla para que podamos. Ya, entonces, mira, vamos a crear un nuevo proyecto, se va a llamar Proyecto 06C, ¿ya? Nuevo proyecto, selección. Siempre ya sabemos que tenemos que seleccionar categoría Java y proyecto Java aplicación. ¿Ya? Y creamos un proyecto 06C. ¿Ya? Le damos a finalizar. Ya, entonces, según esta documentación, a ver, momentito. Ya. Entonces, según, y entonces hemos creado acá nuestro proyecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de instance of, ¿no? A ver, vamos a buscar en nuestros proyectos anteriores una clase que hayamos hecho. O simplemente acá creamos una clase, ¿ya? Vamos a crear acá una clase, clic derecho en el paquete y creamos la clase persona, ¿ya? Entonces a esta clase le vamos a crear atributos, ¿no? Campos, digamos nombre, ¿no? Y el otro campo se llama apellido paterno, otro campo que es el apellido, apellido paterno, ¿ya? Así. Y también vamos a crear otra clase que se llame bicicleta, ¿no? Bici. Y otra. A ver. No, hasta ahí demás, ¿ya? Entonces, solamente tenemos la clase persona que hemos creado. Ya, ahora vamos acá al proyecto, la clase principal, y vamos a crear un objeto de esa clase. Ya, no sé más la variable persona. Vamos a instanciar.
Ya, acá nos faltó en esta clase nos faltan nuestros métodos, ¿no es cierto? Entonces hacemos acá clic derecho, ¿no? Lo que ustedes saben, ¿no? Inserto, genero métodos. Correcto, eso ya les había enseñado la clase pasada, ¿no? Vamos a generar los campos, ¿no? Clic derecho y va a aparecer un pop-up, ¿no? Y en ese pop-up ponen get and setter, ¿no? Y seleccionas todos los campos y le das generar, ¿ya? Entonces de esa forma ya tienes todos los campos generados, ¿no? Con el NetBeans, ¿ya? Entonces vamos acá al proyecto y acá persona le asignamos pues un nombre, ¿no? Nombre nomás. Entonces, ¿qué me dice la documentación del cómo se llama? Del, de cómo se llama instance of, ¿no? Entonces acá, ¿no? Si yo le pongo if, ¿no? Puede ser un if, puede ser un if a esa variable que he creado y le voy a preguntar ¿no? Persona instance of esa persona, ¿ya? Entonces, si esto es verdadero, entonces vamos a mostrar un mensaje. Entonces, persona es un objeto de la clase persona. Al contrario, vamos a mostrar que no es. ¿Ya? No es un objeto. ¿Cierto? Entonces, este instance of, ¿no? Va a verificar si este objeto, esta variable, pertenece o es una instancia de esta clase. ¿Ya? Si es verdadero, nos va a mostrar este mensaje diciendo que sí es. Y si es falso, nos va a mostrar otro mensaje que nos va a decir que no es una instancia de esa clase. Entonces ejecuto, ¿no? Y acá está, ¿no es cierto? Dice persona es un objeto de la clase persona, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso tiene que salirte a ti también, ¿ya? Igual. A ver, este, a ver, un ejemplito más. Ya, ¿qué pasa? ¿No? Es normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si acá en nuestro paquete vamos a crear otra clase que se llama alumno, ¿ya? Una clase llamada alumno, pero esta clase va a ser una clase hija de la clase persona, ¿ya? Va a ser una clase, la, va a ser un hijo de la clase persona, ¿correcto? ¿Ya? Entonces creamos así o más, lo dejamos vacío, extendemos nomás, ¿no es cierto? Y acá le vamos a agregar un campito más, ¿no? Private string, ya sea, private string, a ver, pareja, ¿ya? Y le insertamos un método getInset, ¿no? Y le generamos su campo, ¿no? Su método, ¿no es cierto? Para poder acceder a eso.
a esos campos, a ese campo, ¿no es cierto? Hemos generado su método del campo colegio, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Creamos acá abajito otro, instanciamos la clase alumno, alumno en minúsculas, la variable new alumno, ¿no es cierto? Y ponemos alumno.set colegio, Javier, ¿ya? Y este es el alumno, parece el alumno Víctor. Ya, entonces, si hacemos lo mismo acá, mira, vamos a copiar, ¿no es cierto? Alumno, 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 ¿cierto? Entonces, si alumno es una variable de la clase alumno, o sea, es un objeto de la clase alumno, va a decir, va a mandar este mensajito, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ejecutamos. Sí, ¿no? Alumno es un objeto de la clase, bueno, alumno, alumno, ¿cierto? Entonces ejecuto, ya está, alumno es un objeto de la clase alumno. Ya, hasta ahí normal, ¿no es cierto? Hasta ahí se comprende, ¿no? Porque eso, ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pregunto esto? Alumno es una instancia de la clase persona. A ver, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Ya? Alumno es verdadero, va a salir, ¿no? Que alumno, la variable alumno es una instancia de la clase persona, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, acá fíjate, ¿no? Estamos preguntando, alumno, ¿es una instancia de la clase persona? A ver, analicemos antes de ejecutar, ¿ya? Si alumno si la clase alumno, o sea, esta variable alumno, es una instancia de la clase alumno, ¿no es cierto? Pero a la vez, esta clase alumno extiende a la clase persona. Entonces, sí debería, ¿no? A ver, vamos a ejecutarlo. Dice, ¿no? Alumno es un objeto de la clase persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando un objeto hijo, ¿no? Y se verifica con la palabra instance of, y se verifica con la clase, digamos, padre, entonces, no va a haber ningún problema, ¿no? Sí, va a devolver verdadero, ¿ya? O sea, quiere decir que quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente, si yo declaro una variable persona, ¿correcto? Persona 01, ¿cierto? Persona 01, la instancia como alumno, ¿me devolveré un error? ¿Sí o no? Antes de que... Entonces, esto, lo de acá quiere decir esto, que si yo creo una variable, declaro una variable de una clase padre y la instancio con una clase hijo, no voy a tener ningún problema, ¿correcto? Entonces, cuando se instancie esta variable, ya se va a comportar como, como una,
como la clase alumno. Ojo, pero no voy a poder acceder pues a los campus que tiene la clase alumno, ¿no? Que está en el colegio, ¿no es cierto? No voy a poder acceder lamentablemente, ¿no? Pero sí se va a comportar como tal, ¿no? Entonces, yo pregunto acá, el segundo if, ¿no? Si yo digo acá, persona 01, instance, instance of alumno, ¿qué debería salir? ¿Verdadero o falso? Entonces, mira, a esta persona 01 le hemos declarado como persona, pero estamos instanciando como alumno, ¿cierto? Ya, entonces, acá estoy preguntando, ¿no? Persona, este, ¿no? Instance of alumno, entonces acá pongo persona 01, vamos a ver qué nos sale. Dice, el persona 01 es un objeto de la clase alumno. Ya, ahora vamos a preguntar, persona 01 es una instancia de la clase persona. Recuerda que esta variable la hemos declarado como persona, pero estamos instanciando como alumno. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a salir, qué nos va a salir ahí? ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ejecutar. Dice también, ¿no? Persona 01 es un objeto de la clase persona. ¿Es cierto? Entonces, cuando utilicemos o declaremos e instanciemos de esta forma, el instance of nos va a devolver, nos va a reconocer las dos clases, ¿no? Tanto la clase padre como la clase hijo, ¿no es cierto? Ya, pero si yo pregunto, acá no, la que declaramos como persona la instanciamos como persona, ¿correcto? Ahí sí, pregunto, instance of alumno, a ver, ahí qué nos va a devolver, ¿verdadero o falso? Pero analicemos antes de ejecutar. La clase, esto, persona 01, persona es declarada como persona, es instanciada como persona. Entonces, en ningún momento le he dicho que sea de la clase alumno, entonces debería ser falso. Ahí está, ¿ves? Persona no es un objeto de la clase alumno. Pero si yo verifico, quiere decir que si una clase padre, un objeto de la clase padre se verifica como una clase hija, usando el operador instance of, le va a decir que no es, ¿no? No es digamos que no está dentro del grupo. Pero si yo un objeto, digamos, de la clase hija, ¿no? Lo verifico con su clase padre, con el instance of, sí me va a devolver verdadero. Es más, si la variable yo la declaro como una clase padre y la instancio como una clase hija, como objeto de la clase hija, me va a devolver verdadero para los dos. ¿Ya? Entonces, va a haber en los ejercicios, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Cuando veamos arreglos, vamos a ver que yo voy a crear una interfaz, ¿no? O si no, una clase, lo voy a declarar como una clase padre y después lo voy a instanciar como una, como una implementación o como una clase hija, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que, digamos,
cuando veamos, digamos, eh, funciones con parámetros, ¿no? Pero utilizando, digamos, interfaces, ¿no? Vamos, en los ejercicios que vamos a ir más adelante, eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, ¿no? Digamos, tú estás haciendo un sistema, ¿no? Y ¿cómo se llama? Digamos, se dividen los trabajos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay una parte, digamos, de la capa de datos que indica que, digamos, le vas a pasar un parámetro de un objeto, ¿no? Digamos, de un objeto persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú en base a entonces ellos crean, ¿no? Su librería, ¿no? Con un parámetro de la clase persona, ¿no? Pero tú ya desarrollaste, ¿cómo se llama? Digamos, tu funcionalidad o sea, en base a la clase padre, ¿no? Ya desarrollas, ¿cómo se llama? Digamos, creas una clase alumno, ¿no? Entonces ellos ya no necesitan, digamos, los que hacen la capa de datos, ya no necesitan pues conocer el código de la clase alumno, sino basta con la clase padre y ellos solamente van a aceptar tus datos, ¿no? Bueno, vamos a ver eso en los ejemplos más adelante cuando veamos formularios. Vamos a hacer un ejemplo más, o tal vez ahorita lo vemos también ese ejemplo. Pero más que nada, este instance of hemos hecho un ejercicio para que verifiques, ¿no? Que un objeto de la clase hijo puede verificarse con su clase padre, ¿no? Sin ningún problema. Es más, también puedes hacer esto, mira, crear, ¿no? Declararlo como una clase padre, pero instanciarlo como una clase hijo, ¿no? Entonces, esa es muchas de las cosas que a veces, algunos que han visto Java, ¿no? O se lo pasan largo y no lo entienden, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Ah, ya, lo que te decía acá también, ¿no? Mira, vamos a crear acá una interfaz, ya, por ejemplo, y persona, ¿cierto? Ya, eso nos faltaba la interfaz. Entonces, y persona va a tener estos métodos, ¿ya? Voy a copiarle solamente la declaración de los métodos. Y persona, sin el public, ¿ya? Las interfaces se ponen sin esa palabra único. Entonces, acá nos faltaba en ese ejemplo de instance of las interfaces. Ya, lo que estoy haciendo son copiando las declaraciones de los métodos. ¿Ya? Entonces, mira, lo que te decía, ¿no? Esta es la interfaz, ¿no es cierto? Entonces, esta interfaz yo le debería haber implementado, digamos, acá en la clase persona, ¿no? Entonces, como ya tengo ya los métodos, solamente tengo que poner acá implements, pongo mi persona, ¿ya? Y automáticamente lo sombreó, ¿no? Cuando le puse implements y personas, sombreó todos los, ¿cómo se llama? Todos los métodos, ¿no? Que les corresponden. Pero acá si te das cuenta, en el bin dice en un comentario. ¿Por qué? Porque le falta la palabra override. O sea, cada vez que implementamos, tenemos que poner el nombre del método, pero arriba la palabra override, ¿no? Para que sepa que está implementando
esos métodos de la interfaz. Uy. Y entonces, mira, tú tienes acá la interfaz, donde está la interfaz persona, ¿ya? Si te das cuenta, mira, en la parte de la izquierda ya se han generado, digamos, unos como iconos, ¿no? Que dice, y eso es ahí, es de implementación. ¿Qué dice ahí? Has implementado. Entonces, si tú le das clic ahí, te va a llevar a la implementación, ¿correcto? Y en la implementación también hay uno así, pero con color verde. Y si tú le acercas ahí, te dice, ¿no? Método implementado de la interfaz y persona, ¿no es cierto? Tú le das clic ahí y te devuelve a la interfaz, ¿no? Ahí puedes verificarlo también, ¿no? Entonces, mira, NetBeans ya te muestra, ¿no? O sea, de qué esto, si tiene su implementación o no, ¿ya? Entonces, ahora sí, vayamos acá a nuestro proyecto y mira lo que va a hacer, ¿no? Yo voy a crear una interfaz persona, persona 02, ¿cierto? Entonces, uno que la he declarado, esta es una interfaz, no es una cáscara, ¿no es cierto? Sola. Pero al momento que yo la, la instancie, uno, tengo dos cosas, ¿no? O la instancio como clase persona o la instancio como alumno, ¿cierto? Entonces vamos a instanciarlo como persona, ¿correcto? Entonces a esta persona le vamos a dar un nombre. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, acuérdate que este es fue declarado una variable, pero por medio de su interfaz, ¿ya? Y fue declarada como interfaz, ¿no? Pero fue instanciada, ¿no? Por su implementación, ¿correcto? Entonces eso vale. Entonces, esta forma es la que se utiliza bastante en Java, bastante, ¿ya? Entonces, acá vamos a preguntar, ¿ya? Persona instance of persona. ¿Qué, qué debería devolver ahí? Persona 2 es una instancia de la clase persona. Persona 2 es una instancia de la clase persona, eso estamos preguntando, ¿no es cierto? Acá le hemos instanciado como persona, ¿no es cierto? Entonces esto lo ejecutamos y ahí dice persona 2 es un objeto de la clase persona, ¿cierto? Entonces si nos devuelve verdadero. Ahora, esto mismo vamos a preguntarle primero con la interfaz, ¿no es cierto? La interfaz persona. Su nombre. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cuántas formas hemos hecho? Uno, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta, ¿no? Entonces, esta, esta quinta forma también se usa bastante en Java porque mayormente las variables se declaran como una interfaz, pero y se instancian, ¿no? O se instancian con clases hijas, ¿no? De esa implementación, ¿no? De esa interfaz, de esa, digamos, de la implementación, eh, se declara como una interfaz, ¿ya? Y se instancia
con las clases hijas, ¿no? ¿No? De las clases que hayan implementado esta interfaz, ¿no? Persona, ¿no? Entonces acá, clase persona 03, voy a preguntar, ¿no? Instance of primero persona. Ya, hay que recordar, ¿no? Con respecto a las interfaces, ya que en las interfaces, acuérdate, en la clase de interfaces, en las interfaces no declaramos campos, solamente se declaran las funciones, ¿ya? Y las funciones solamente se llega hasta o sea, no se abren ni llaves ni, ¿no? Solamente se declaran las funciones, así. Estas son las funciones, si te das cuenta, son las funciones, no son las variables. Las variables nunca se declaran en una interfaz. Hay otro tipo de clases que sí se pueden declarar funciones, se pueden implementar, que son clases abstractas, pero no estamos viendo todavía clases, ese tipo de clases. Acuérdate que las interfaces son cáscaras, ¿no? Que solamente se declaran las funcionalidades. Cuando se implementa, cuando se implementa una interfaz, por ejemplo acá, ahí sí recién, ¿no? Declaramos campos, ¿no? Y implementamos cada método, ¿no? Pero en las interfaces nunca se declaran los campos, ¿ya? Solamente se declaran los métodos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando vayamos acá a nuestro proyecto, ¿no? Lo último que habíamos hecho es haber creado, ¿no? Persona 3, hemos creado la instanciada con una clase hijo, ¿no? Y acá preguntamos, ¿no? Persona 3 instance of primero persona. Acuérdate que esta persona 3 ha sido instanciada como alumno, ¿correcto? Entonces estamos preguntando si es una instancia de la clase persona. Entonces ponemos persona 03, ¿ya? Acuérdate, ¿no? Persona 03 está declarada como una interfaz y está instanciada como una clase alumno, ¿no? Estamos preguntando si es una instancia de la clase persona. Ejecutamos esto y ¿qué nos devuelve? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos devuelve verdadero? Porque alumno viene a ser, ¿no? Una clase hija, ¿no? De la clase persona, y esta clase persona a la vez ha implementado esta interfaz, ¿no? Por eso que nos devuelve verdadero. ¿Ya? Y si acá la preguntamos por alumno, también debería devolvernos verdadero, ¿no es cierto? Y acá uno más,
y persona, ¿no? ¿No? Vamos, persona es una instancia de clase de persona. Entonces, solamente nos sale, ¿no? ¿Dónde? Acá, ¿no? Persona cero no es una instancia de la clase alumno. ¿Por qué? A ver, primero acá, ¿no? Persona no es un objeto de la clase alumno. ¿Por qué? Porque esta variable persona había sido creada, ¿no? E declarada e instanciada como una clase padre, ¿no? No tenía nada que ver con esa clase alumno. Acá también, donde dice persona 02, no es una instancia de la clase alumno. ¿Por qué? Porque persona 02, ¿no? También es, ha sido declarada como interfaz, pero ha sido instanciada como clase, una clase, como la clase padre, ¿no? Entonces no tenía que ver nada con una clase alumno, ¿no es cierto? Entonces, mira, todos estos casos, eso tienes que sabértelo de memoria, ¿ya? Es que esto lo vas a tener con la práctica, tienes que hacer ese ejercicio, esos ejercicios, ¿ya? Y en todos los casos te va a dar verdadero, solamente en dos, ¿no? Porque acuérdate que si es una clase hija, es acuerdo, debemos esto, ¿no? Si es una clase hija, y lo y haces una instance of con la interfaz, ¿no? De la clase padre o la misma clase padre, va a salir verdadero, ¿ya? Pero si es una clase padre y quieres hacer un instance of, o sea, si es si es un objeto de la clase padre, ¿no? Y haces un instance of con la clase hija, entonces ahí sí va a salir falso, ¿no? De hijo a padre, ahí sí, ¿no? Es verdadero, pero padre e hijo, no, falso. Ya, entonces, mira todos esos ejercicios. Ya, ya. Entonces, lo que nos tocaría ver ahora, mira, es un tema, más hemos extendido bastante esto. Es importante saber ya, porque esto en la práctica yo lo uso bastante, aunque no parezca, ¿no? Entonces, voy acá, documentos, app, documentación. No, mentira, estoy abriendo mis documentos. Ya, entonces, con respecto al instance of, creo que hemos visto casi todo lo que tenemos que ver. Y ahora vamos a ver un poco temas como para un poco conceptuales. Ya, a ver, ya mira, ya. Entonces, mira, acabamos de ver estos ejemplos, ¿no? De instance of, ¿no? Que puedo usarlo para probar si un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Una instancia de una subclase o una instancia de una clase que implementa
una interfaz particular, ¿no? Entonces, esta teoría la acabamos de ver en la parte práctica, ¿no? ¿No? Y bueno, acá es un ejemplo, pero yo ya he puesto más ejemplos, ¿no? ¿No? Y también ahí con la implementación y con la interfaz, ¿correcto? Entonces acuérdate eso, ¿no? Él puede usarlo para probar si un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Una instancia de una subclase o una instancia de una clase que implementa una interfaz en particular, ¿correcto? Entonces con esto sería todo con respecto, ¿no?, a operadores. Entonces, yendo a la teoría, que son expresiones, es una construcción compuesta de variables, operadores, métodos, ¿no es cierto? En la práctica, una expresión es, digamos, ¿no? Por ejemplo, una igualdad, ¿no? Cuando haces igual a una variable y le asignas un valor, esa es una expresión, ¿no? Un arreglo, cuando le asignas un valor, es una expresión. O cuando concatenas variables, es una expresión, ¿correcto? O cuando igual es una variable, ¿no?, a un grupo de valores, es una expresión, ¿no? Por eso es una construcción compuesta de variables, operadores, eh, invocaciones a métodos, ¿no? Ahí mira, acá estamos haciendo igualdad, una expresión, ¿no es cierto? Y acá te da el ejemplo, ¿no? Cuando evalúas, ¿no? Igual, evalúas, ¿cómo se llama? Un resultado es una expresión, ¿no es cierto? Y bueno, te dice, ¿no? Evitar expresiones ambiguas, te dice, ¿no? Por ejemplo, acá te dan el ejemplo de más x más y igual no, entre 100, ¿no? Recomiendan separar los operadores, ¿no? Poner en paréntesis las operaciones que queremos que se ejecuten primero antes de las otras, ¿no es cierto? Entonces, x más y entre 100 puede tener valores ambiguos, ¿no? A menos que tú le pongas entre paréntesis primero lo que quieres que se opere y después lo segundo, ¿no? O si no, lo contrario, ¿no? Primero x más y después entre 100, ¿ya? Las sentencias vendrían a ser un conjunto de expresiones, ¿correcto? Y terminan en punto y coma. Acuérdate que cada vez, ¿no?, que nosotros escribíamos un código, al final siempre poníamos punto y coma, ¿no? Porque era la final de la sentencia. Entonces, una sentencia puede tener varias líneas, ¿no? Varias líneas de expresiones, ¿no es cierto? Y al final, cuando termina el punto y coma, ahí sabes que ha terminado la sentencia. Y hay sentencias de control de flujo. Ya, eso vamos a ver más adelante, que son sentencias de declaración y que son sentencias de declaración. Por ejemplo, la sentencia de declaración es la que ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Cómo declarar una variable, cómo cuando igualamos, ¿no?, una variable a un valor, ¿no? Esa es una sentencia, ¿no es cierto? Ya. Y después lo que sigue, por ejemplo, acá si se puede ver, ¿no? Acá, ¿no? Estos ejemplos ya lo hemos visto, ¿no? Una sentencia cuando igualamos, ¿no? Punto y coma es una sentencia. Cuando aumentamos el valor de una variable, punto y coma es una sentencia, ¿no es cierto? O cuando invocamos un método, ¿no? System o .println, todo eso es una sentencia, ¿no? O cuando creamos un objeto y lo instanciamos y finalizamos punto y coma, es una sentencia, ¿correcto? Ya. Después sigue los bloques, ¿no? En- bueno, los bloques vendrían a ser un conjunto de sentencias, ¿no? Y ¿cómo se llama? Identifican porque comienza con llaves y se cierran llaves, ¿no? Ya, entonces quiere decir que los bloques vendrían a ser un conjunto de sentencias y la sentencia un conjunto de expresiones, ¿correcto? Entonces, esto es, digamos, de menor a mayor. Entonces, si quieres ver ejemplos de bloques, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos la condicional, ¿no es cierto? Abríamos llaves, ¿no? Y cerramos llaves, ¿no? Entonces, todo eso era un bloque,
es cierto? Un bloque de sentencias, ¿no? Pero le damos bloque de frente para abreviarlo, ¿no? Y acá, cuando hacíamos el else, ¿no? Eh, aquí teníamos otro bloque, ¿no es cierto? Entonces acá, dentro de ese bloque podemos tener varias sentencias en realidad, ¿no? Por eso se dice que el bloque es un conjunto de sentencias. Y bueno, y esta sentencia, por ejemplo, tiene una expresión, ¿no? Acá. Entonces, dentro de esa sentencia puede haber un conjunto de expresiones también. Es así, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? El, los bloques es un conjunto de sentencias. Ya esto vamos a ver más a fondo después. Y las expresiones, bueno, un conjunto de variables, operadores, ¿no? O invocaciones a métodos, ¿no? Que evalúan un valor, ¿no? Quiere decir que te pueden devolver un valor o hacen una operación, ¿correcto? Y entonces, en base a esta teoría, a ver, vamos a ver qué tenemos. A ver, vamos a centrarnos en las sentencias por ahora, ¿no? Entonces, en las sentencias decimos que hay dos tipos de sentencias, ¿no? Las declarativas y la de control de flujo, ¿ya? Entonces, en la declaración de flujo, ¿no? Se dividen en flujo de ejecución, ¿no? Empleando la forma S de CTS que, que dentro de las sentencias, ¿no? Por ejemplo, que acá estamos viendo, ¿no? Estas son sentencias de declaración, ¿no es cierto? Pero hay otras sentencias de control de flujo. ¿Cuáles son? Las sentencias de control de flujo son, por ejemplo, el if, ¿no? Las sentencias de condición, ¿no? Por ejemplo, if, then, if else, el switch, ¿no? El bucles, ¿no? Dentro de los bucles hay el for, el while, el do while y otras ramificaciones como operadores como break, ¿no? Continue o return, ¿no? Que nos van a permitir salir de unos métodos o un bloque de sentencias, ¿ya? Entonces, estas sentencias, ¿no? Son las que vamos a ver a continuación. A ver, vamos a continuar esto, no se alcanza ahora. Entonces, acá tendríamos que ver lo que es este control de flujo de sentencias, ¿no? Entonces, acá vemos ya más detalle lo que es el if, then, o sea, las condiciones, ¿no? Si sucede esto o sucede lo otro, ¿no es cierto? Entonces, acá hay tres formas, ¿no? El if, ¿no? El if, ¿cómo, cómo se escribe? O sea, la condición, ¿no es cierto? Si sucede esto o no. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Pones if, entre paréntesis, pones la expresión que va a evaluar, ¿ya? Entonces, ¿se va entendiendo todo lo que estoy diciendo? Identificamos acá la expresión, ¿no? Según la teoría, esto es una expresión. Esta expresión nos va a evaluar, nos va a devolver un valor, porque puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, esta sentencia, ¿no? De condición, ¿no? Ah, sí. Ponemos la palabra if y seguido vamos a poner un paréntesis. Ya dentro de ese paréntesis se va a evaluar una expresión que nos tiene que devolver o verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, si es verdadero, se va a ejecutar, ¿no? Lo que está dentro de este bloque. ¿No es cierto? Acuérdate que el bloque era un conjunto de sentencias, ¿no? Y que comenzaba con llaves y se cerraba con las llaves. ¿No es cierto? Entonces, ya estamos usando ¿cómo se llama? No, no estamos usando el lenguaje, ¿no? Que es un bloque, que una sentencia, que es una expresión. Entonces tenemos que saber identificar, ¿no? Es un bloque, ¿no? El que comienza y termina con llaves, es una sentencia, lo que está dentro del bloque, y una expresión, ¿no? Que nos puede evaluar un valor, ¿no? O nos puede devolver un valor o llamar un método que nos devuelva un valor. Entonces, esta sentencia if, ¿no? De control
evalúa la expresión y según eso se ejecuta un bloque de sentencias, ¿correcto? Ya, ya. Ya, entonces, en base a esto, vamos a crear, ahora sí, nos vamos a NetBeans. Nos vamos a NetBeans. Ya, entonces estamos acá en NetBeans, se ve, ¿no es cierto? Ya, entonces acá vamos a poner, ya mira, así como hemos creado una clase principal, vamos a crear otra clase principal, ¿ya? Vamos a crear clic derecho en el proyecto, en otros, tal vez no se vea. A ver, voy a compartir para que se pueda ver. Entonces, ahí sí, ahora sí se ve, ¿no es cierto? Ya, entonces acá hemos hecho clic derecho en el paquete nuevo y le vamos a dar en otros, ¿ya? En otros seleccionamos categoría Java y acá en tipo de archivos seleccionamos acá, bajamos, ¿no? Al último seleccionamos Java Main Class, ¿no es cierto? Java Main Class, ¿ya? Y le damos siguiente. Y le ponemos no sé, a ver, este, flujo, control de flujo, ¿ya? Control flujo. Se va a llamar nuestra clase principal. Otra clase principal, ¿no? Entonces esta otra clase principal también me genera un método principal, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya estando acá, entonces viendo los ejemplos de acá, primero, ¿no? Vamos a declararle una variable tipo boolean, verdadero o falso. Vamos a poner flag y vamos a declararlo en falso, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá lo vamos a verificar, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿no? Verificamos primero el... Mira, sin haber escrito esto, solamente presionando la letra F y presionando la tecla control espacio, me sale recomendaciones, ¿ya? Primero nos sale el ejemplo de if, ¿cierto? La estructura. Después está el otro, el if con el else, ¿no es cierto? O sea, si se ejecuta si es verdadero, se ejecuta el primer bloque, y si es falso, de lo contrario, se va a ejecutar el otro. También hay otro que es if else, ¿ya? Y después de ahí está también lo que hicimos con la expresión instance of, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? Entonces primero vamos a evaluarla de acá, ¿no? Entonces ponemos ahí system.out.println y ponemos el flag, entonces es verdadero, ¿ya? Y esto lo ejecutamos acá, ¿no? Y derecho, ejecutar, y vemos acá, ¿no? No se mostró nada porque la variable es falso, ¿no es cierto? Entonces yo le cambio acá true, ahora sí, le doy a ejecutar y ahora sí nos muestra, pues es verdadero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos está mostrando que es verdadero. Entonces esto lo achico para que se vea acá. Ya, ahora, el otro ejemplo del if era ¿no? Entonces, evalúo esto, le digo que si se cumple que esto es verdadero, esta expresión, entonces se va a ejecutar este bloque 1. De lo contrario, se va a ejecutar este bloque 2. ¿Ya?
Entonces yo ejecuto esta otra vez. Y bueno, la segunda sería la segunda evaluación, el segundo mensaje sería el resultado de esta evaluación, ¿cierto? Como la variable sigue siendo verdadero, entonces acá me muestran dos veces el mensaje. Ya. Ya. Ahora, ahí voy a crear otra variable, se llama vocal, ¿ya? Y le voy a poner igual a, ¿ya? ¿Correcto? Entonces voy a escribir otra if, control espacio, y voy a utilizar, digamos, if else, ¿ya? Entonces acá le pongo vocal punto control espacio y busco el método igual, ¿ya? Entonces este igual le voy a preguntar si es igual a b, ¿ya? Entonces, si es igual a b, me va a mostrar un mensaje. Vocal es b. De lo contrario, no es vocal, ¿correcto? Pero me falta, acá la e, ¿no? Pero acá me faltan las demás vocales, ¿no es cierto? Entonces pongo acá vocales A y me faltan las demás vocales, ¿no? Entonces acá pongo if, else, y acá pregunto vocal punto igual, ahí. En realidad es el sí, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, mira, acá vamos a evaluar, ¿no? Primero, si es igual a, ¿ya? Si es igual, va a mostrar este mensaje. Pero si no es igual, va a evaluar otra vez. Lo contrario, otra vez consultamos, ¿no? Es igual a E, le vamos a mostrar el mensaje, es igual a E. ¿Ya? Para las demás vocales le ponemos, ¿no? Else, if, vamos, ponemos vocal igual, ahí, y le vamos a poner que es la I, ¿cierto? Ahora, acá, el if, ¿no? Vocal equals la O, la vocal es la O, ¿cierto? El if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, vocal punto igual a 1. ¿Cierto? Entonces acá, mira, ¿cuál es la variable a evaluar? La variable del vocal, ¿no? De tipo cadena. Y mira, estamos ahí verificando, ¿no? Si es igual a, si es igual a, se va a ejecutar esta sentencia. De lo contrario, si es igual a E, se va a ejecutar esta otra sentencia. De lo contrario, si es igual a I, se va a ejecutar otra sentencia y así, ¿no? Si es igual a O y si es igual a U. ¿No? La O, la U. Pero si no es igual a ninguna de ellas, me va a devolver un mensaje no es vocal, ¿no es cierto? Ya, entonces yo ejecuto esto y me dice la vocal es A, ¿no es cierto?
Si yo le pongo acá el valor de la variable, le pongo u, la vocal es u, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque verificó acá, no se cumplió, no se cumplió, no se cumplió, y llegó hasta el último y se cumplió eso, sí, ya, entonces, ¿no? Este, nos muestra pues este mensaje, ¿no? Ya, ¿qué pasa si yo pongo Z, por ejemplo, ¿no? No es una vocal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hacemos un debug? A ver, ¿qué nos devuelve? ¿No? Ya, el debug primero nos pone acá, ¿no es cierto? La variable, le damos acá, o si no presionamos la tecla F8 y nos lleva, ya la vocal es, digo, la variable llamada vocal tiene un valor Z, ¿no es cierto? Ya, vamos a darle siguiente. Evaluó y se pasó de largo, ¿no? Porque no es igual a, ¿no es cierto? Está preguntando ahí. Acá recién va a preguntar, ¿la vocal es igual a E? No. Entonces se pasó al siguiente, ¿sí o no? Pregunta, ¿es igual a I? No. Se pasó al siguiente. Se pasó a la U. Y si no es acá, entonces la final, ¿no? Acá, else entró y ya mostró acá, ¿no? No es vocal. Entonces finalizamos y muestra no es vocal, ¿no es cierto? Entonces es así como evaluar Java, ¿no? Con el método if, else, ¿correcto? Ya. Y lo otro es que también podemos hacer la siguiente forma. Si solamente, por ejemplo, acá podemos poner varias sentencias, ¿no? Es una letra, digamos, ¿no? Ejecuto, me está dando mensaje, ¿no? No es una vocal, es una letra. Entonces, en los bloques con llaves podemos poner más de una sentencia, ¿no es cierto? O si no, no podemos poner nada y no nos va a devolver ningún mensaje, ¿correcto? Con esto, ¿ah? Acuérdate que el bloque era de cero o más sentencias, ¿no? Entonces, se cumple la teoría ahí, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de if, cuando solamente queremos evaluar, ¿no? Ponemos acá, es verdadero. Mira, este tipo de if no tiene llaves, ¿no? Y si tú ves esto así, solamente es de una sentencia. Y los restos sería, ¿qué va a pasar acá? Que si esto es verdadero, solamente se va a ejecutar esta línea. ¿Ya? Si yo lo ejecuto, acá es verdadero y se ejecuta la siguiente línea, ¿no? Ya, ¿qué pasa si acá le digo que si es falso? Estoy preguntando si es falso, con el signo de mediación hacia abajo. Si es falso, ya no se va a ejecutar esto, sino se va a pasar a la siguiente. Ya no aparece este mensaje, ¿no? Verdadero, si no, se va a la siguiente, ¿no? Entonces, esto es cuando quieres evaluar solamente una línea, ¿no? Ya no le pones, ya no es necesario que le pongas llaves, ¿no? Abras y cierras llaves, sino solamente le pones seguido la sentencia y esta sentencia solamente se va a ejecutar siempre y cuando esto sea verdadero, ¿ya?
Ya, amigo. Entonces, creo que hemos avanzado regular, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que sí, lo que es, ¿no? El if solo, el if con el else, ¿no? El if con el else if, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ok? Eh, Ojo que no solamente podemos verificar, digamos, igualdades, ¿no? También mayor igual, ¿no es cierto? Números, ¿no? Si es mayor igual, por ejemplo, ¿no? Teníamos un número, nota uno igual ponemos 15, ¿no? Y nota 2 ponemos 13, ¿no es cierto? Y eso lo podemos igualar, ¿no? Nota uno es mayor o igual a nota 2, ¿no? Entonces ponemos un mensajito, ¿no? Un mensajito que dice nota uno es mayor o igual a nota 2, ¿no es cierto? Esos ejemplos creo que ya lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿no es cierto? Pero ahí estamos recordando, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ahí también me evalúa una expresión, ¿no es cierto? Esta es una expresión, esta sentencia de flujo, ¿no? De flujo, me evalúa una expresión y me ejecuta un bloque de sentencias, ¿no es cierto? Entonces se cumple la teoría, ahí están los ejemplos, ¿no? Y acá, bueno, hay unos ejemplos más, ¿no? Bueno, prácticamente eso hemos estado haciendo ahora, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mira, repasa esto, ¿no? Todos esos ejemplos que hemos hecho, repásalos, porque la próxima clase, mira, todo esto que estamos haciendo es prácticamente lo que se usa a diario. If, else, ¿no? Condiciones, ¿no? Este, eh, ¿no? Y lo que vamos a ver la próxima clase ya sería el jueves, ¿no? Vamos a ver lo que es switch, ¿no? Switch también es algo parecido como el if else, pero ya tiene sus particularidades, ¿no? ¿No? Vamos a ver esto, switch, vamos a ver control de flujo, ¿no? While, que es bucles, ¿no? Hay varias formas de while y muchos de los programadores de Java no conocen pues los operadores el for también vamos a ver. Y hay otras cosas que no, muchos de los programadores no lo utilizan, ¿no? Que es el break, el continue y el return, ¿no? No saben, a ver, algunos parece que no lo utilizan mucho, no saben para qué funciona. Entonces ahí en la próxima clase ya vamos a ver eso a detalle, ¿no? Y creo que con esto de control de flujo, de ahí ya podríamos ver el sábado podemos ya comenzar a hacer formularios, ¿ya? Entonces, 50.